Para analizar este tema del dólar que sigue sorprendiendo a los analistas colombianos y pues a todos en la economía, quiero saludar al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Un placer estar nuevamente con ustedes. Doctor López, ¿se había visto esto en algún momento? Yo mal contados tengo 9 días seguidos o 9 sesiones consecutivas con un dólar para arriba y para arriba y para arriba sin parar. Y 7 de ellos marcando máximos históricos. No sé de pronto, ¿esto tenga algún antecedente? Pues, Víctor, durante marzo de 2020 tuvimos un periodo de estrés asociado a la pandemia. Recordemos que tuvimos ahí unas 8 semanas de evaluación con unas 4 aceleradas. Ahora ya llevamos 7 semanas de evaluación con las últimas 4, la cuarta sin concluir, donde hemos también tenido una apreciación muy importante del dólar, es decir, una devaluación del peso muy fuerte. La diferencia es que pues ahora estamos nuevamente marcando jornada tras jornada máximos históricos. Quizás ya el mercado mostró hoy hacia el final que podíamos tener algún tipo de descanso, sobre todo en la jornada de mañana, pero estamos todavía en aguas, digamos, que nunca hemos navegado, con un precio máximo de la divisa y claramente en un periodo de alta incertidumbre económica. Usted se refiere al tema de la pandemia. Yo tengo mala memoria, pero más o menos por allá en marzo del año 2020, en el peor momento económico que hemos vivido, ¿no? Eso fue un terremoto bursátil, además muy preocupados los mercados porque pues el mundo se paralizó, ¿no? Por las calles del mundo. No transitaban vehículos, no había aviones, la gente encerrada en cuarentena. Y en ese momento, en el momento de mayor estrés económico de los últimos tiempos, el dólar máximo en Colombia llegó, creo que a 4.154 pesos. ¿Por qué hoy estamos 500, casi 600 pesos por encima? Pues cuando la pandemia pues ya se ha mejorado, cuando tenemos movilidad y no pareciéramos estar viviendo lo mismo. Claro, Víctor. El tema es que quizás ahora estamos en una especie de pandemia, pero de otra naturaleza, y es la pandemia de una disrupción en la economía global como resultado de varios fenómenos. El primero es digamos, un problema en la cadena de suministros a nivel global, que es más, si se quiere, incluso más que una interrupción, puede ser incluso una fractura en el comercio internacional, que está exacerbada por la guerra en Ucrania. Muchas personas están hablando de un proceso de desglobalización, de cambio en esa tendencia de comercio internacional que llevamos varias décadas. Doctor López. Doctor López, ¿me escucha? Bueno, intentaremos recuperar la comunicación con el doctor José Ignacio López desde Corfi Colombiana. Nos estaba diciendo que ahora estamos viviendo otra pandemia, una pandemia más asociada a los problemas de inflación, problemas de tasas de interés en el mundo. De momento vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos continuaremos hablando con nuestro invitado desde Corfi Colombiana. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos, recuperamos nuestro diálogo, nuestra conexión con el doctor José Ignacio López desde la firma Corfi Colombiana. Doctor López, estábamos hablando del contexto internacional, pero yo sí quisiera preguntarle, antes de continuar con esta charla, es que nos hemos venido comparando contra el dólar estadounidense, es decir, nos hemos devaluado frente al dólar estadounidense, pero no sé si usted tenga algún estudio, alguna medición que muestre cómo se ha comportado el peso colombiano frente a otras monedas, de pronto aquí de países vecinos. Víctor, sí, y perdón, se cae el peso, se me cayó la conexión, pero bueno, como bien decías, la buena parte de la evaluación del peso colombiano es frente al dólar, pero cuando miramos frente a otras monedas, también hemos visto algo de evaluación del peso frente a monedas de países vecinos. No frente a todas, por ejemplo, el peso chileno en esta coyuntura le ha ido incluso peor, pero cuando miramos, por ejemplo, contra el peso mexicano, el sol peruano, el real brasileño o incluso frente al euro, el peso colombiano se ha devaluado en las últimas semanas un poco más. Esto puede ser el inicio también de que en la confluencia de factores, además de digamos, patrón internacional de fortaleza del dólar, pues hay cierta preocupación adicional de cómo va a reaccionar la economía colombiana frente a una eventual recesión en Estados Unidos, que claramente tendría un efecto
adversos sobre las materias primas. También algo de la incertidumbre relacionada con las propuestas de política del gobierno electo. Recordemos que pues tenemos un nuevo gobierno que todavía no se ha posicionado, pero pues habría cierta preocupación adicional que en el margen pues estaría jugando en contra, a favor de, digamos, en contra del peso colombiano. Usted me decía antes de que se nos cayera la comunicación que hoy vio como una señal que le podría indicar a usted que eventualmente, no lo sabemos, que eventualmente mañana el dólar podría descansar después de 7 jornadas de batir récords. ¿Cuál fue esa señal o por qué de pronto usted cree que eso pudiera llegar a pasar? Bueno, Víctor, básicamente mañana vamos a tener el dato de inflación de Estados Unidos y aunque hay incertidumbre, si los pronósticos están bien, podríamos ver las primeras señales de quizás un techo ya en el aumento de precios a los consumidores en dicho país. Y eso quizás le podría dar un respiro al mercado, porque una de las grandes preocupaciones de los mercados financieros han estado relacionadas con el aumento en los precios de los consumidores. Entonces, si tenemos un buen dato de inflación mañana en Estados Unidos, claramente el panorama no se va a despejar de manera absoluta, pero quizás haya algo de tranquilidad adicional y eso le dé quizás un respiro a las monedas de los países emergentes como el nuestro. Ah, pero bueno saber eso. Estaremos muy pendientes entonces del dato de inflación mañana en Estados Unidos que podría marcar el rumbo del dólar en el mundo. Ahora, independientemente del dato de mañana, de pasado mañana, pues los problemas que han empujado al dólar pues no se han solucionado y aparentemente no se van a solucionar en el corto plazo. ¿Es posible llegar a 5.000 pesos? Víctor, mire, nosotros justamente estábamos revisando nuestras proyecciones y esto hay que hacerlo bajo diferentes escenarios. Es muy difícil en un momento de tanta incertidumbre hablar de pronósticos puntuales sin escenarios. Y eventualmente sí hay escenarios en los cuales tenemos pronósticos cercanos a los 5.000, sobre todo en momentos donde, o en un caso donde tuviéramos una recesión inminente en los Estados Unidos. Por ahora tenemos unas expectativas de recesión y es probable que si tenemos datos que muestran que la probabilidad de recesión está contenida, pues tengamos algún respiro en los mercados, pero ese respiro por ahora tampoco nos va a llevar a niveles mucho más abajo, es decir, no pensaría que vamos a estar tampoco por los niveles de 4.000 en las próximas semanas, creo que vamos a estar todavía por niveles estresados, no pensaría que vamos a llegar a los 5.000 en las próximas semanas tampoco, pero repito, hay escenarios donde si efectivamente se configura una recesión en Estados Unidos, no descartaría que lleguemos a esos niveles. El mercado está pidiendo mensajes del nuevo gobierno, sobre todo del gobierno entrante. A veces uno dice, bueno, pero ¿cuál mensaje quiere escuchar el mercado, no? Pues para tranquilizarse, para calmarse, ¿cuál puede ser ese tipo de mensaje? Pero sí ya el presidente Petro, a través de su cuenta en Twitter, pues ha enviado como 2 mensajes o ha escrito temas relacionados con los mercados. Uno, donde dice que pilas con seguir comprando dólares porque la gente podría perder plata, ese puede ser un mensaje. Y el otro hoy, donde habla de Ecopetrol particularmente, no sé si usted vio ese trino. ¿Estos mensajes van en la dirección correcta? Pues a ver, Víctor, el presidente electo pues está en toda su libertad de enviar los trinos y los mensajes que quiera. Quizás los inversionistas están buscando un tono más tranquilo. Digamos, hay el mal recuerdo del periodo de gobierno de Trump, donde a través de Twitter se hacían muchos anuncios. Y quizás eso pone a los inversionistas incluso más nerviosos. Quizás lo mejor sería que el presidente, pues, después de sus merecidas vacaciones, regrese y haga unos mensajes de tranquilidad, quizás, digamos, de serenidad frente a estos temas. Ya ha nombrado unos ministros que tienen un conocimiento muy importante, todavía está, digamos, configurando su gabinete, pero dentro de su gabinete ya hay unas figuras muy importantes de experiencia. Entonces, quizás más tener una comunicación al unísono a través de esos ministros, repito, para que pues, los mercados tengan más tranquilidad, más serenidad, repitiendo que es cierto que buena parte de la devaluación del peso colombiano, pues, digamos, no es digamos, de una explicación local y por tanto, pues, tampoco los mensajes de tranquilidad pues, van a revertir una tendencia global, pero sí sería quizás lo más deseable.
Pues doctor López, una última pregunta muy rápida, muy rápida. Ojalá este dólar, pues ya hoy, casi 4.700 pesos, va a tener algún impacto más allá de pronto transmitirse hacia el costo de vida, hacia la inflación. Esto puede frenar la economía, esto puede generar desempleo. ¿Algún impacto adicional en términos macroeconómicos? Víctor, en general, acá una pregunta muy relevante es no solo el nivel, sino la persistencia. Es decir, si nos quedamos en unos niveles altos de tipo de cambio por 3, 4, 5 meses, quizás sí haya una afectación muy importante de la economía colombiana hacia finales del año. Pensemos, por ejemplo, en la jornada decembrina, un nivel del dólar digamos, a estos montos que estamos viendo, pues podría tener un efecto muy adverso sobre las compras navideñas, sobre el sentimiento de los consumidores. Yo diría que por ahora el efecto es limitado. En general, el traspaso de tasa de cambio a precios es lento, toma tiempo. Las empresas tienen estrategias de cobertura adicionales que les permiten pues, tener un manejo. Entonces, creo que la pregunta más es si estos niveles se van a mantener por unos 3, 4 meses, pues ahí quizás ya tendríamos una afectación más grande. Si es algo más transitorio, probablemente pues genera algún tipo de nerviosismo, sí, de preocupación, pero no genera un efecto tan adverso sobre la economía de nuestro país. Doctor López, muchas gracias, como siempre, por su tiempo para Signo Pesos. Que esté muy bien. Feliz noche, Víctor. Muchas gracias por la entrevista. Sin duda, así siga subiendo mañana o haga una pausa y baje, el dólar seguirá siendo noticia. Más información en